Buenos días, Ágape. Buenos días, mis hermanos en Cristo. ¿Cómo están todos hoy? Bendito sea Dios, bendito sea Dios. Qué buen tiempo hemos tenido con la clase del hermano Pablo y con las alabanzas del día de hoy. Hermanos, como ustedes ya saben, vamos a estar de nuevo en el libro de Tito. Hemos estado en el libro de Tito ya por 4 semanas. Hoy se acaba el capítulo 1. So we've been in the book of Titus for like the past 4 weeks already, and we're just going to wrap it up today. Sí, y vamos a comenzar como hemos estado comenzando en las últimas semanas. Vamos a leer nuestra misión, ¿verdad? Quiero que todos juntos lean conmigo lo que está en pantalla. Es una comunidad de creyentes. ¿Está en pantalla o no está en pantalla? Sí, ok. Una comunidad de creyentes que glorifican a Dios y se comprometen sacrificialmente con la misión de Jesús en nuestra comunidad y el mundo entero. Quiero que lo estemos leyendo los domingos para que todos sepamos la razón de ser de la iglesia. Esa es la razón de ser de la iglesia, ¿verdad? Que nosotros permanezcamos en esa misión, ¿verdad? Que todos los que hemos creído en Jesús en esta iglesia, que estemos comprometidos con esa misión de Jesús, que es que ninguna persona se pierda, ¿verdad? Y no solamente aquí donde estamos nosotros, en nuestra área, sino que también más afuera, en cualquier esfera en la que nosotros tengamos, que tengamos influencia, y también en el mundo entero. Vamos a colaborar con las misiones fuera. Entonces, el domingo anterior, como les dije, estábamos en Tito 1 y vamos a estar en Tito 1 hoy, y estábamos hablando de la sana doctrina. Yeah, basically we were just talking about the past few weeks, we were talking about healthy doctrine. Y les traje 2 ejemplos contemporáneos del mal uso de la doctrina. O sea, cuando una iglesia no tiene doctrina saludable, la iglesia se comienza a ir de lado, ¿verdad? Se comienza a ir mal. Hablamos de lo que es eso de andar declarando. Hablamos de eso de ordenar ministros homosexuales. Eso es mala doctrina. Es un mal entendimiento de la palabra, es una tergiversación de la palabra. So we talked about a few contemporary examples of this bad doctrine in churches, and we gave examples in the past few weeks, but we're going to like switch it up a little bit today. Sí, entonces vamos a leer el pasaje, ¿verdad? Porque vamos a ver un poco más de detalle ahora, entonces y además ya conocemos mucho del libro de Tito, entonces vamos a comenzar leyendo el pasaje, pero vamos a orar primero. Cierren sus ojos y se ponen de pie en reverencia a nuestro Señor. Padre eterno, te doy gracias, Señor, por la oportunidad de estar aquí frente a esta hermosa congregación. Te doy gracias, Señor, por el amor que nos muestra, Señor, permitiéndonos celebrar este culto, Señor, en tu nombre. Padre, cómo ha llenado el corazón, Señor, poder tener música con la cual nosotros adorarte, Señor, y que tu nombre haya sido engrandecido mediante esas alabanzas. Todos los hermanos, Señor, juntos, a una sola voz, Señor, declarando tu grandeza, tu poder y tu gran amor. Te damos muchas gracias, Padre, porque nos permites hacer todo esto. Nos permites reunirnos, nos permites alegrarnos en el corazón, nos permites sentirnos en comunión y en paz contigo. Padre, que tu palabra sea honrada hoy a través de la exposición que vamos a hacer y que estés con nosotros en todo. Que seas uno de los que están aquí con nosotros, Señor, acompañándonos. Por favor, Padre, que sintamos tu presencia. Gracias te damos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Entonces vamos a leer Tito. Hoy lo vamos a leer desde el 5 hasta el 16. Lo vamos a leer primero en inglés. Todos los que hablan inglés, por favor, léanlo con voz fuerte. Okay, so we're about to read, it's on screen, right? There we go. Okay, Titus 1:5-16, and I'm going to read it with you guys, so you can read it along. Slowly, okay. All right, verse 5, it reads, "The reason I left you in Crete was that you might put in order what was left unfinished, and appoint elders in every town as I directed you. An elder must be blameless, faithful to his wife, a man whose children believe and are not open to the charge of being wild and disobedient.
Since an overseer manages God's household, he must be blameless, not overbearing, not quick-tempered, not given to drunkenness, not violent, not pursuing dishonest gain. Rather, he must be hospitable, one who loves what is good, who is self-controlled, upright, holy, and disciplined. He must hold firmly to the trustworthy message as it has been taught, so that he can encourage others by sound doctrine and refute those who oppose it. For there are many rebellious people, full of meaningless talk and deception, especially those of the circumcision group. They must be silenced because they are disrupting whole households by teaching things they ought not to teach, and that for the sake of dishonest gain. One of Crete's own prophets has said it. Cretans are always liars, evil brutes, lazy gluttons. This saying is true. Therefore rebuke them sharply, so that they will be sound in the faith, and will pay no attention to the Jewish myths or the merely human commands of those who reject the truth. To the pure, all things are pure, but to those who are corrupted and do not believe, nothing is pure. In fact, both their minds and consciences have been corrupted. They claim to know God, but by their actions they deny Him. They are detestable, disobedient, and unfit for doing anything good. Amén. Ahora lo vamos a leer en español, todos juntos. Tito 1, 5 al 16. Dice, por esto te dejé en Creta, para que corrigieras lo deficiente y establecieras anciano en cada ciudad, tal y como te mandé. Ancianos irreprensibles, maridos de una sola mujer y con hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo como administrador de Dios sea irreprensible, no soberbio, ni iracundo, ni afecto al vino, ni pendenciero, ni codicioso de ganancias deshonestas, sino hospitalario, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, apegado a la palabra fiel tal y como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque aún hay muchos rebeldes que hablan de vanidades y de engaños, especialmente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca. Estos trastornan casas enteras y a cambio de ganancias deshonestas enseñan lo que no conviene. Uno de ellos, que es su propio profeta, dijo: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias y glotones ociosos. Este es un testimonio verdadero. Así que repréndelos duramente para que sean sanos en la fe y no atiendan a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Para los puros todas las cosas son puras, pero para los corruptos e incrédulos nada es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Dicen conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, pues son odiosos y rebeldes, reprobables en cuanto a toda buena obra. Eso es lo que nos dice el Señor el día de hoy. Tomen asiento, por favor. Usted se va a dar cuenta que la lista de los requerimientos que Tito tiene se encuentran también en Timoteo y se encuentran en otros lugares porque son requerimientos universales. So you see these this long list of attributes we just read. They appear in this book of Titus, but they also appear in Timothy and other places because they're just like, guidelines, like universal guidelines. Eso es para todas las iglesias, no es solo para la iglesia donde estaba Timoteo, no es solo para la iglesia de Creta donde estaba Tito, es para cualquier iglesia que se llame cristiana. And this set of rules that are listed applies to anybody who's Christian. Estamos hablando de que los dirigentes de las iglesias son personas, como dice ahí, irreprensibles, personas que tienen una sola mujer, personas que tienen buena reputación delante de todos. So you can see that in these verses we just read, it says a leader in the church should be this or should be that, and there's like a lot of requirements you have to fulfill.
ser casados, hermanos, es necesario para el servicio de Dios porque la experiencia y la historia nos ha mostrado la sabiduría de Dios. Está comprobado que es necesario que el hombre que dirige una iglesia sea casado. And it's also a requirement for somebody who leads a church to be married as well. Fíjese, la iglesia histórica ha promovido el pecado en los líderes por obligar al celibato. Okay. So if you look at, how would you say this, like other, The historic church. the historic church, you see there's certain parts of Christianity that they say that you have to be like celibate, that you can't have a partner, and all that really results in is, Them being pushed to sin. yeah, in other ways. And if you know like the Catholic Church, you know exactly what I mean. Dice, yo no sé por qué se obliga a los sacerdotes a que no se casen cuando no es un requerimiento bíblico. So I don't know why it is that they have a requirement that you have to be celibate or without a partner for your whole life if you want to serve high up in the Catholic Church when it does not say that anywhere in the Bible. El apóstol Pedro, que ellos tienen como el fundador de la iglesia, porque todos sabemos que el fundador de la iglesia es Cristo, era casado. Pretty much the whole premise of Catholicism is based on Peter. And Peter was a married man, so it doesn't really make any sense why the leaders in the Catholic Church are unmarried when their prime model was not. Well, actually was, I mean. Sí, de hecho, Jesús mismo curó a su suegra. And even Jesus himself healed his mother-in-law. Si curó a su suegra, quiere decir que tenía esposa. And if he healed his mother-in-law, that means he had a wife. Pablo no era casado. Paul was not married. Y él recomendó que a los que pudieran vivir sin casarse se mantuvieran de esa manera. And he actually says this, that if you can handle not being married, then don't marry. But if you can't handle that, then get married. Fíjese de que en la primera de Corintios 7, del 8 al 11, va a estar en pantalla en un segundo, dice, a los solteros y a las viudas les digo que sería bueno que se quedaran como yo, pero si no pueden dominarse, que se casen, pues es mejor casarse que arder de pasión. Pero a los que están unidos en matrimonio les doy este mandato, que en realidad no es mío sino del Señor, que la esposa no se separe del esposo, pero en caso de separarse, que no se vuelva a casar o que se reconcilie con su esposo de la misma manera que el esposo no abandone a su mujer. So we can see that Paul says this. The verse he just read is 1 Corinthians 7, 8 to 11. And I'm going to read it for you guys right now. It says, now to the, and this is Paul speaking right here. It says, now to the unmarried and the widows I say, it is good for them to stay unmarried as I do. But if they cannot control themselves, they should marry. For it is better to marry than to burn with passion. To the married I give this command, not I, but the Lord. A wife must not separate from her husband, but if she does, she must remain unmarried or else be reconciled to her husband, and the husband must not divorce his wife. ¿Qué es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios? Que Dios no quiere ver parejas separadas y hogares destruidos. Pero fíjese, hermano, sabemos que hay hombres y mujeres que abusan a su pareja. So we can see what the Bible says, or the Bible's perspective on a marriage, right? That you should stay with your partner. But we know it's the case that a lot of times, sometimes your partner is abusive. También sucede de que hay hombres y mujeres infieles. And there's also unfaithful partners. La Biblia no obliga a que te quedes con alguien que te abusa o alguien que te es infiel. And the Bible does not command you to stay with somebody who is cheating on you or is abusing you. Pero la Biblia también te dice que si eres cristiano y te separas, no te puedes volver a casar. Es una orden de Dios. But what it does say is that if you do split up with your partner, that you cannot get remarried. Y aquí entran algunas cosas doctrinales.
Hay personas que piensan de que si se divorciaron antes de ser cristianos y ahora quieren servir al Señor, no lo pueden hacer porque son divorciados. Pero si no conocían al Señor, ¿verdad? Eso se toma como pecado de ignorancia y eso queda fuera. This is like a big issue within like doctrine, right? Like it's debated, and some think that if you like divorce before being Christian, then you should it's like forgiven, I guess, in a way. It's allowed. It's allowed if you were married before and divorced before being a Christian. You know, it's considered a sin of ignorance. Entonces, fíjese, si un líder o una líder se ha separado por razones bíblicas, ¿verdad? O sea, que ha sido abandonado o abandonada por su esposo o esposa, puede servir al Señor siempre y cuando no se case ni mantenga relaciones con nadie fuera del matrimonio. So if somebody wanted to serve God, but they split up with their spouse in a biblical way, then it's okay to serve. It's okay to serve. Hay situaciones en las que se debe sopesar más allá de las razones bíblicas. Yo tengo un amigo que lo abandonó su esposa, un amigo pastor. But sometimes there are cases that go, you know, a little further in the Bible, right? Mm-hmm. And I have a friend that split up with his wife. And, no hubo pecado entre ellos. O sea, ni él pecó ni ella pecó, simple y sencillamente hubo un pleito grande y se terminaron separando, pero ninguno de los dos pecó y él podría continuar en ministerio. ¿Por qué? Porque ¿verdad? Ella lo abandonó a él, no fue él el que lo abandonó, pero él dijo, no, yo no voy a seguir en el ministerio. Y fíjese, yo analizo a Tito y a Timoteo y veo que mi amigo fue sabio en lo que hizo. They have been split up, but it wasn't because of any like big issue. It was more like an argument, right? Sí, there was no sin. Yeah. So what he did was he was like a pastor. He was a pastor. And after his divorce, he stopped serving. But when I look back on Timothy and on Titus, maybe I think that he probably did the right thing. Yeah, he said, he told me, he said to me, and he was sad when he told me this. He said, brother, I'm disqualified to serve. Dijo, hermano, yo estoy descalificado para servir. Eso fue lo que él me dijo a mí. Me lo dijo triste, su cara se caía. Ustedes tienen que saber que el que sirve al Señor le sirve con pasión, le sirve con amor. Ustedes le sirven al Señor y ustedes saben de la manera que le sirven al Señor, el corazón que tienen por el Señor, la pasión que sienten por el Señor. Entonces, cuando ustedes ya no pueden servir de alguna manera, algo les impide, es un dolor en el corazón. So basically, his friend was like he was kind of hurt about the situation because he really liked serving, but he felt like he was kind of disqualified to serve. Sí, y entonces, fíjese, yo me pongo a ver estadísticas y veo que la razón primaria por lo que los pastores y los consejeros o los psicólogos caen en infidelidad es porque aconsejan personas solas. So, when I was looking at some statistics, I saw that some of the careers with the highest level of Infidelity. Yeah, infidelity, I guess, is pastors and Psychologists. psychologists. There you go, or therapists. And the reason for that is because they tend to meet up with people by themselves a lot. So it's very easy for things to happen. Se reúnen solos y a escuchar, ¿verdad? Intimidades, problemas que tienen ellos dentro y entonces se comienzan a meter en la intimidad de la otra persona. Entonces es necesario, ¿verdad? Que los consejos a mujeres los den mujeres. Entonces las mujeres se deben de aconsejar entre mujeres. And that's why it's important, because of these statistics, it's important for women to be counseled by women or men by men. Fíjense de que mi esposa tiene la misma preparación que yo, ¿verdad? Tiene una licenciatura, tiene una maestría y ahora ella está preparándose para ser consejera. ¿Por qué? Porque hay muchas mujeres que necesitan consejo y la verdad,
es mejor que las mujeres aconsejen a las mujeres. Es una regla que tenemos en la iglesia. So my wife has a degree just like me, and but right now she's actually doing this counseling program because there's a need for people to be counseled right now. Sí, las mujeres no pueden venir a contarle intimidades al pastor. A pastor and a woman, or any woman, maybe a church member, they can't meet up alone. Sí, y no le puede contar sus intimidades, ¿verdad? Entonces, fíjese, no se trata de que ustedes no van a satisfacer esta necesidad de ser aconsejados, pero los hombres vienen con sus problemas a los hombres y las mujeres van con sus problemas a la esposa del pastor. So counseling is important, but you got to make sure you go to the right person. ¿Verdad? Y hermanos, ¿y por qué es que se necesita tanta consejería acerca de asuntos íntimos? Porque, hermanos, la pornografía y la infidelidad están rampantes afuera y también se han metido a la iglesia. Satanás ha encontrado la puerta para meterse en la congregación. So why is this topic of counseling so important? It's important because nowadays I think are some of the highest rate of people who watch porn or people who cheat on their spouses, you know. And that has permeated the church. Yeah, and even people who go to church do these things. No deben de ocultarlo, hermano. No deben de ocultarlos, no deben de guardárselos para sí mismos, deben de discutirlos con su pastor. Las mujeres deben de hablar con la esposa del pastor. Es necesario sacar eso, porque los pecados que no se confiesan permanecen. Y no es que nos lo están confesando a nosotros, pero si usted no reconoce que tiene un problema, no puede mantener su relación y su comunión con el Señor. So a lot of times when you tend to do stuff and you do it in private, you kind of keep that to yourself, right? If it's a sin. But sometimes it's good to go to somebody who you're comfortable with and maybe let some of that stuff out, or maybe one-on-one with God, because if you keep that in, it's going to stay in. Si no tiene confianza con su pastor, que tiene vergüenza, busque un hermano que sea maduro en la fe. Tenemos en la iglesia hermanos que son maduros en la fe, a los que usted puede buscar y hablar con ellos. Yep, and you can just pick anybody that you're comfortable with, somebody that you can be vulnerable with, and, you know. But somebody that is mature in the faith. Yeah, somebody mature in the faith. ¿Por qué les estoy diciendo que este problema es grande en la iglesia? No me lo estoy inventando. El grupo Barna, una firma respetable, dice que el 80% de los pastores bautistas, y estamos hablando de la denominación más grande de evangélicos en todo el mundo, somos nosotros. Dice de que hemos tenido que aconsejar miembros y líderes de la iglesia por razones sexuales. El 80% de los pastores lo están reportando. No es un problema pequeño. So, 80% of Baptists, pretty much, of Baptist pastors have admitted that they've had to counsel a large number of people for sexual stuff. 80%. 80%. There you go. Eso es un número bien grande. Entonces, ¿qué dice Pablo? Pablo dice, el hombre que va a liderar la iglesia es marido de una sola mujer. And what does Paul say about this? Paul's clear, and he says that either you stay single or you're a one man married to one woman. Eso, sabiduría del Señor, ese requerimiento en realidad. Fíjese que otro de los requerimientos que está diciendo es que sus hijos, dice, sean creyentes y nadie pueda señalarlos por rebeldes. And another requirement listed in this it's in Titus, Passage. and this passage is that the children of the leader in charge, they have to be believers, and they have to be good believers as well. Sí. Habla de niños que respetan a Dios y que no son indisciplinados o revoltosos. And the passage is clear. It talks about what was it again? Niños que respetan a Dios y que no son indisciplinados. There you go. Entonces fíjense, yo tenía un amigo, él vivía enfrente de mi casa. En mi casa pasaba una calle que no era transitada porque no era una calle principal, sino que era una calle dentro de una colonia. Y tenía un amigo que vivía enfrente, se llamaba Jaime. So back in the day, I had a friend called Jaime who lived across the street from me.
Tenía 17 años yo. Y entonces yo no era creyente y era revoltosito. I was 17 back then, and I wasn't Christian, but this guy was. El papá de mi amigo, Don Beto era cristiano, era evangélico. And the father of my friend Jaime, he was actually a Christian. Un buen cristiano. Don Beto ya murió. Pero mi pobre amigo, yo lo atormentaba porque lo invitaba a salir a hacer cosas que no debíamos. Y el pobre muchacho me decía, no puedo. Oh, so when we would go out, I would tempt him to do stuff that he probably shouldn't do. And I look back and I feel bad about it. Pero él decía, no puedo. Oh, and he would say that he couldn't. ¿Ustedes saben por qué decía no puedo? And do you know why he said this? Él decía no puedo porque había visto el ejemplo de su padre. Era un muchacho que desde pequeñito iba a la iglesia, que había escuchado la palabra de Dios y sabía lo que no debía de hacer. Well, it's because he had an example that was set since he was young as dad, and he knew what a person of faith should look like. Y no podía. And so he couldn't. Entonces, fíjese, los hijos que se crían en una iglesia están expuestos a la palabra de Dios. Están expuestos a la palabra de un pastor, están expuestos a un padre o a una madre que tiene amor por el Señor y que le enseña con su ejemplo de vida. People who grow up in church are surrounded by people who believe and people who can be a role model for them. Personas que están tratando de verdad. Tu papá y tu mamá seguramente no es perfecto, pero está tratando con todo su corazón. Si lo ves metido en la iglesia, está tratando. And these people who go to church, they're not perfect people. You know, they're not like spotless. Of course, they have some, imperfections here and there. But the thing is that these people, they still set a good example for the long road. Amén. El argumento que Pablo nos está mostrando es que si una persona no puede dominar a sus hijos, ¿cómo puede entonces dirigir a la iglesia de Dios? And what Paul is saying here is that if you cannot take control of your home, how can you take control of the church? Y eso lo van a ver en la primera de Timoteo 3:5 en pantalla. Dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? 1 Timothy 3:5. 1 Timothy 3:5. Give me 1 second. Let me look this up for you guys. And it says, okay, 1 Timothy 3:5. If anyone does not know how to manage his own family, how can he take care of God's church? Así es. Y fíjense, en la primera de Samuel 2 se encuentra la historia de Elí, el sacerdote Elí. And in 1 Samuel chapter 2, we find the story of the priest called Eli. Eli tenía dos hijos, Elí tenía dos hijos, Hofni y Finés. Oh, we read the story. This guy had two kids, Hophni and Phineas, right? Sí, yo creo que ustedes ya conocen esa historia. Sus hijos eran inmorales e irrespetuosos. And his sons were really disrespectful. Hacían cosas que no debían y irrespetaban lo sagrado. They did things that they were not supposed to, and they disrespected what was supposed to be holy. Pero fíjese que Elí no los castigaba ni los disciplinaba duramente como debía de hacerlo. But Eli, he did not punish them the way they deserved to be punished. Y me parece sorprendente que la Biblia dice que Elí no se quedaba callado. Elí le decía, miren, eso no se debe de hacer. Todo el mundo se está dando cuenta de lo que ustedes hacen. El Señor está molesto porque ustedes irrespetan lo sagrado. But the Bible does say that Eli would point these things out to them, but except he wouldn't take any action about it. Ese es el problema. No tomó acción. Se debe de hacer algo para corregir a los hijos cuando se están saliendo. And that's where he went wrong. He noticed the problem, but he didn't say anything, and that's where God thought he should have done something different. Y esto es una cosa para los jóvenes. Jóvenes, si sus padres son duros, es porque son hijos de Dios. And this is like for all the young people, that if your parents are hard, it's to make you better. It's because they are sons of God too. There you go. It's because they're believers. They are believers. Debe haber orden en la casa de los santos. Yeah, there should be, some kind of structure in the house of
El hombre de Dios tiene que ser intolerante con el pecado, con lo malo, especialmente en su casa. It says that what is a church leader? Man of God. Okay, or anybody who is a believer should be intolerant with sin in their house. Sí. ¿Verdad? Por lo tanto, un pastor o un líder con hijos desobedientes, ¿verdad? Habla mal de él. And a leader with children who are, like Eli's kids, disrespectful and kind of wild, they kind of like paint a bad picture of that leader. Sí. Entonces, no quiere decir que no hay excepciones, ¿verdad? Que hay padres que lo hacen todo bien y que los hijos se salen, ¿verdad? Pero en general la idea bíblica es esa. But there are exceptions, but generally this is the way it is in the Bible. Entonces, luego Pablo se pasa a hablar del carácter del líder, cómo es el comportamiento de ese líder. Es una persona que no es orgullosa, que no es arrogante, que no es enojada, que no es bebedor, que no es pendenciero, que no es ladrón, que no trata de ganarse el dinero sin trabajarlo, ¿verdad? So we move on from what were we talking about beforehand? Right now we're talking The about kids. but we're talking about characteristics. Before we were talking about. We're talking about the kids of the pastor, now we're talking about the character of the pastor. Okay. All right. Well, the character of a believer should be like this, and it says this Of the leader. of the leader, right? It says they're not arrogant, they're not prideful, they're not angry, they're not drinkers, they're not fighters, they're not stealers, and they're not trying to give money in ways that is kind of like deceitful. Tiene que ser alguien que alaba lo bueno, alguien que no gusta de excesos, que es justo, que ama al Señor con todo su corazón, que conoce su palabra, una persona que ha aprendido a controlar sus acciones y a controlar su lengua. Yeah, and so the kind of person a leader in the church should be is somebody who praises what's good, somebody who is not excessive in their likings, somebody who's just, somebody who loves God with all their heart, who knows the word, and he knows how to control himself in his actions and can, watch their tongue. ¿Para qué es todo esto? Todo esto es para que, dice, pueda dar razón de lo que se debe y de lo que no se debe hacer en la iglesia. And all of these rules just go to show people who are coming to church the way things should go in the church. Porque dice Pablo, ahí andan muchos que quieren engañar a la gente. Because Paul says that there are a lot of false prophets. Y lo hacen ¿por qué? Por ganar dinero. And they do that for maybe money or fame or... Fíjense que la semana pasada hablamos de cómo se llama, de los resultados de la falta de sana doctrina, que personas que la ordenación de homosexuales y eso de andar declarando. Can you repeat that? La semana pasada hablamos de ejemplos contemporáneos del uso de ¿cómo se llama?, de mala doctrina. Oh yeah, we talked about bad doctrine last week already. Y los resultados de ella, ¿verdad? Como ordenar homosexuales, como eso de andar declarando. Fíjese, Pablo nos dijo ahora en la clase qué poderosa la enseñanza que nos trajo hoy. Nosotros podemos orar al Dios del cielo. Y él dijo correctamente que si usted dice que la oración tiene poder, todos los cristianos van a estar de acuerdo en que la oración tiene poder. Pero en realidad el que tiene poder es el Dios del cielo. One interesting thing that Pablo said in the Sunday school was that, before we started the prayer, he said that a lot of times we say that prayer is powerful, but it's really God who is powerful. Entonces, si usted declara y usted está diciendo que su palabra es la que tiene que poder y que usted es el que va a hacer que las cosas sucedan, eso no es cierto. So if you're declaring things and you say, whatever I say will become into existence or just decreeing, Eso es falso. It's not true. Porque está dejando de fuera la voluntad y la supremacía de Dios. Because you're leaving God out of the equation. Y fíjense, en ese tiempo también habían fábulas judaicas, ¿verdad?
Ahora tenemos otro problema porque las fábulas judaicas eran herejías. O sea, una herejía es una cosa contraria a la enseñanza de la iglesia. So back then they had these things called Jewish mythology, right? And it was considered a heresy. It was like something very contrary to what the Bible says. Y fíjese, ahora nosotros tenemos ¿qué? El evangelio de la prosperidad. Oh, and nowadays we have not exactly mythology, but we do have similar stuff like, The gospel of prosperity. there you go, the gospel of prosperity. Sí, ¿y qué es lo que dice que tenemos que hacer con esa gente? Lo dice el versículo 11, dice, hay que taparles la boca. Yep. And verse 11 out of Titus actually says that these people who are false prophets and saying things that are actually not true, you should just cover their mouths. Dice esa doctrina que si oras correctamente te puedes hacer rico. There are some people that say that if you pray a certain way, you can get rich. Dice que si das mucho a la iglesia, Dios te va a devolver con rédito. Oh, they say that if you give to maybe a church, that God will return your money double. Que somos pequeños dioses. Oh, that we are little gods. Que la pobreza es falta de bendición. Or that poverty is the result of lack of blessing. Hay que callar todas esas mentiras. We should put an end to all these lies. Si tú estás orando para hacerte rico, estás orando por lo equivocado. And if you're praying to be rich, you're praying for the wrong thing. Si le das a la iglesia porque estás esperando que te retorne más, estás dando por lo equivocado. And if you're giving to somebody in the hopes that you're going to get that money in return, then you're giving for the wrong reason. Fíjese Mateo 6, 21 y 24 en pantalla, dice, donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Es Jesús hablando. And on screen right here is it's Matthew 6:21. And did you finish reading this? Okay, I'm gonna go ahead and read it. It's Matthew 6:21 for anybody who wants to read it. 21 first. Okay, 21 first. It says, "For where your treasure is, there your heart will be also." Y dice el 24, nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. So 3 verses later, from what we just read, there's verse 24. It says, "No one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money." Así es lo que dice el Señor. Fíjese, hermano, ¿es en realidad la pobreza una maldición? ¿Es maldición ser pobre? Si es maldición ser pobre, ¿cómo es que Dios mandó a su hijo a nacer pobre? So is being poor really a Curse. Is it a curse? Is it a lack of blessing? Because if it is, then why was Jesus born poor? No solo nació pobre, sino murió pobre a los 33 años en el ministerio. Lucas 9:58 en pantalla, Jesús le respondió a alguien, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Eso habla de una persona pobre. So not only did Jesus was born rich, but he also died, not rich, poor. He was born poor and he died poor. And Luke 9:58 actually says, Jesus replied, "Foxes have dens and birds have nests, but the Son of Man has no place to lay his head." Entonces fíjese que Jesús habló constantemente de la riqueza, pero la riqueza espiritual. So Jesus actually did talk about being rich a lot, but it's not the richness that we think about. It's talking about spiritual wealth. Fíjese de que también habló de dinero. De hecho, de dinero es de lo que más habló, ¿sabían ustedes? Pero nos habló de dinero para advertirnos, no para promover el uso del dinero ni para promover el amor al dinero. And funny enough, the thing that Jesus talked about the most was money, except not, he said it as a warning to us to be cautious of money. Los del Evangelio de la Prosperidad son igual que los cretenses, son mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. So people who teach this prosperity gospel are the same thing that Titus is saying in one of the verses that we read in the passage. Y fíjese,
hay que reprender su enseñanza porque están apartando personas de la verdad. Pablo dice que para los corruptos y los incrédulos nada es puro, porque su mente y su conciencia están corrompidas. Dicen conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, pues son odiosos y rebeldes, reprobables en cuanto a toda buena obra. Qué duro es Pablo, y es que en realidad son mentiras las que están hablando. Yeah, that's why it's important for us to kind of maybe quiet these false prophets, because they're actually distracting people from what's actually true. Miren, en pantalla vamos a tener un muchachón ahí. Ya está. ¿No? ¿Ya o todavía no? Es un perro el que va a estar en pantalla. Y le voy a hacer una pregunta. ¿Sí está ya o todavía no? ¿Ah? ¿Aún no? Bueno. Imagínense un perro. Se lo voy a poner en pantalla para ayudarles a mover la imaginación, pero no me funcionó. Abraham Lincoln le hizo una pregunta bien fuerte. Y no me vayan a contestar rápido, no salten a responder. Piensen. ¿Cuántas patas tiene un perro si a la cola le llamas pata? Da como miedito responder, ¿verdad? ¿Cuántas patas tiene un perro si a la cola le llamas pata? Oh, the question is, this is like a quote from, who's Abraham Lincoln? Abraham Lincoln. So the question is, how many legs does a dog have if you call a tail a leg? La respuesta, hermano, sigue siendo 4. No importa cómo le llames a la cola, no es pata. No es pata. Esta gente le está diciendo a las personas que el perro tiene 5 patas y la gente se lo está creyendo. So no matter what way you try to, phrase it, a dog only has 4 legs. It doesn't matter what you call the tail. You know what I mean? La moralidad y la palabra de Dios van de la mano para combatir las malas doctrinas y las herejías. So morality and the word of God go hand in hand to fight against, false doctrines and heresies. Porque, hermanos, somos malos para juzgar. Necesitamos la palabra de Dios para poder juzgar, porque somos malos para juzgar nosotros. Les voy a contar una historia de un pastor, es una historia verdadera, es un evangelizador de presos. Ustedes saben que hay estos ministerios que van a la cárcel a evangelizar a los presos. Oh, yes, mentioned. Okay. The point he made at the end there was that we are bad judges, and he's about to tell a story about somebody who was somebody who tried to evangelize prisoners. Right? Sí, así es. Y entonces fue a una cárcel y le asignaron a un muchacho. Y este muchacho rápido conectó con él, el cristiano con el preso. Se hicieron amigos. El preso, buenísima gente. Un tipo gracioso, un tipo que educado para hablar, ¿verdad? Y un tipo que, ¿cómo se llama? Hasta lo hacía reír mucho. Conectaron de una manera, parecía que todo era compatible entre ellos dos. Oh, so he got assigned to a certain inmate, right? And they immediately hit it off. The inmate was a really nice guy, and they really connected. Y entonces dijo, este tipo es muy buena gente. Dijo, este tipo me gusta como para amigo mío. Gente. He was thinking, this is a really nice guy, and he was like starting to think to himself. Ya, este va a ser mi amigo. Y entonces lo comenzó a visitar constantemente. Y llegaba a visitarlo, ¿verdad? Y otra vez tenían esta reunión bien amena, platicaban, la pasaban bien, se reían, le hablaba del Señor y ¿verdad? Decía, qué buena gente este tipo. And it got to a point where this evangelizer would go, every week to go see this guy? And they would always, have a good time. Exactly. Y entonces, él dice, en realidad, si no es gente como esta, tan buena gente, ¿por qué es que estará preso? Porque le daba vergüenza preguntarle. Pero él dijo, entre más lo conozca, de repente va a saltar la rana. Yo voy a ver por qué es que este tipo está preso. Y no podía averiguar por qué es que el tipo estaba preso. And he thought this guy was such a nice guy, he couldn't really
understand why this dude was in jail. Y entonces vino un día y no le pudo más la curiosidad. Y entonces vino él y dijo, mira, tú eres un tipo buena gente y me caes muy bien. Y yo no entiendo la razón por la que tú estás aquí. ¿Por qué te metieron preso? Oh, so one day he finally asked this guy, he asked the inmate, he said, why are you in jail if you seem like such a nice person? Like, what's the reason you're in here? Y le dice, es que cuando yo tomo me vuelvo violento. And the inmate answered him, he said, whenever I drink, I get violent. Entonces una vez tomé y maté a un hombre. So one time I got drunk and then I killed somebody. Estaba ahí por asesinato. Imagínense, o sea, era muy buena gente, pero cuando tomaba se moría la gente. I don't know how to translate that. He said that he was a really nice guy, but whenever he drank, people would get killed. So he was not really a nice guy. Entonces, nosotros somos malos para juzgar. Este había juzgado mal al hombre, había dicho, este hombre es buena gente, pero en realidad no era buena gente, era un asesino. Entonces necesitamos un norte, necesitamos una guía, necesitamos la palabra de Dios para que nosotros sepamos en qué dirección vamos a ir. So, funny enough, he thought this guy was really nice, but he was actually, a murderer. So, the point of this story is that sometimes, as humans, we have a hard time trying to find the right way, right? We're a bit too subjective about everything. We can never be objective. And that's why we need some kind of like compass to point us north so that we know which way to go. And that is the Bible. The Bible. Fíjese de que usted puede ir en su carro. Y usted dirige su carro. Pero si suelta el timón, el carro va a agarrar para donde sea. Yeah, it's like being in your car and you're driving. You let go of the steering wheel and the car's going to go wherever it wants. La palabra de Dios es la que tiene que agarrar el timón de su vida o usted se va a ir a estrellar. Yeah, you got to let Jesus take the wheel or else you're going to crash. No permitir que la palabra de Dios guíe nuestra vida ha causado a muchas personas alejarse de la verdad. So, not letting God guide us is one of the main things that drives people away from God. Una persona que no está guiada por la palabra de Dios no está calificada para guiar a su iglesia. Somebody who's not guided by God cannot guide a church. Necesitamos cada uno de nosotros permitir que la palabra de Dios nos siga guiando nuestra vida y obedecerla de manera que nosotros podamos seguir creciendo y ser líderes en la iglesia de Dios. And we all need to have the Bible as our moral compass so that we can grow and be better people for God. Que Dios les bendiga y que ponga en su corazón el deseo de obedecer su palabra y de cumplir con sus lineamientos en lo mejor de su habilidad, porque yo sé que nosotros hemos entrado en nuestra vida a creer en Cristo cuando ya teníamos un gran desorden en la vida, pero debemos de tratar cada día más fuertemente de obedecer lo que la palabra nos dice desde el punto donde el Señor nos encontró. And the whole point is that we may be able to, possibly fulfill these requirements that we listed. There are a lot of them. Well, that's the goal, right? And the thing is, if you have already started late in life and you already have a lot of bad habits, it doesn't mean that you're going to be disqualified forever. It means that you can at some point, become a leader because you are actually doing everything you can, everything in your mind to follow what God is telling you in His Word. Entonces, hermanos, yo los invito a que continúen todo el tiempo tratando muy fuertemente de obedecer lo que la palabra de Dios nos dice, de tratar con todo su corazón, de no permitir que las malas costumbres que teníamos antes de llegar a Cristo nos desvíen permanentemente de lo que Dios quiere para nosotros. Tenemos que, ¿verdad?, con más fuerza tratar de mantenernos dirigidos por la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre eterno, te doy gracias, Señor, por la oportunidad de estar aquí con mis hermanos. Gracias te doy por la carta a Tito, Señor, donde nos está dando la guía de
Padre, los requerimientos de un líder. Padre, en realidad estas cosas, Señor, son cosas que todos los cristianos debemos de cumplir. Todos los cristianos estamos llamados a servirte. Todos los cristianos estamos llamados a liderar. Padre, que nosotros comencemos ese proceso, Señor, y que caminemos en ese proceso de ir creciendo para llegar a ser líderes, Señor, en tu iglesia. Te doy gracias porque nos previenes de las malas doctrinas. Te doy gracias porque nos previenes del amor al dinero. Te doy gracias porque nos previenes, Señor, de que nosotros permitamos que nos lideren personas que no están de acuerdo a tu palabra. Te doy gracias porque nos das el entendimiento, Señor, de todas las cosas que tú requieres. Que no podemos tener dirigiendo a personas, Señor, que son borrachas. No podemos tener dirigiendo personas que son inmorales. Padre, te doy gracias, Señor, porque muchos de los que están aquí tienen en su corazón seguirte, Señor, con todas sus fuerzas, respetando tu ley, Señor, y siguiendo cada uno de los aspectos que tú has presentado en este mensaje. Te doy gracias por todo el amor que nos muestras, por las oportunidades de servicio que nos das, porque, Señor, estamos agradecidos que nos permitas ser de uso para tu obra. Bendito seas por siempre. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Bendito sea nuestro Señor. Un aplauso a Jesucristo.